En la actualidad, los algoritmos tienen un rol determinante en nuestras elecciones, en lo que consumimos y lo que hacemos. Analizan datos para predecir nuestro comportamiento y toma de decisiones. Pero ¿sabemos cómo funcionan? ¿Qué pasa con sus sesgos? ¿Cómo afectan nuestra privacidad? Esto es CTS Lab Podcast, Transformación Digital, una iniciativa del Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Temporada 1, Vigilando Algoritmos. Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast sobre transformación digital, una iniciativa del Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad, CTS Lab, en el marco del proyecto de vinculación Gig Economy y Vigilancia Algorítmica. Esta es la primera temporada y ha sido denominada Vigilando Algoritmos. Soy Francisco Rodríguez, investigador del CTS Lab, y desde los estudios de Flaxo Radio llevamos a ustedes este espacio de análisis y reflexión. En el episodio de hoy exploraremos uno de los temas centrales de la transformación digital, la economía de plataformas, para lo cual nos acompaña Daniel Bisuete. Bienvenido, Daniel, gracias por participar en este espacio. Hola Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar uno de los aspectos más polémicos del mundo contemporáneo, creo yo. Gracias, Daniel. Bien, Daniel Bisuete es investigador social especializado en ciencia, tecnología y sociedad. Posee una maestría en economía política por Flaxo Ecuador. Daniel tiene experiencia laboral en los sectores público y privado, sociedad civil y cooperación internacional, desde donde ha abordado las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad y cómo esto impacta en la vida de las personas. En este contexto, sus líneas de trabajo son educación superior y desarrollo, políticas de ciencia, tecnología e innovación, ciencia abierta y filosofía de la ciencia. Bien, Daniel, gracias por estar en este espacio. Para entrar en materia, ¿a qué llamamos economía digital? ¿Qué es una plataforma digital? Gracias, Francisco. Bueno, no son necesariamente sinónimos los dos términos. Podemos entender como economía digital a todo lo que está relacionado por un uso intensivo de las TIC, ¿no? De Internet, contenidos web, de plataformas también, etcétera. Pero las plataformas son un tipo específico de forma económica, ¿no? Esto fue definido, el primero que no inventa el término, sino que lo retoma y lo significa, es el canadiense Nick Srinincek, que tiene un libro que habla sobre el capitalismo de plataforma. Y él lo que dice es que las plataformas son intermediarios obligatorios para propiciar ciertas acciones, ¿no? Él genera varios tipos de plataformas, ¿no? Lo que él llama las plataformas publicitarias, las de nube, las industriales, las de productos y las plataformas austeras, ¿no? A mí las que más me parecen importantes en términos contemporáneos son estas que él llama de productos. Desde otra vertiente las llamamos, por ejemplo, basadas en localización, que son aquellas en las que alguien que tiene una demanda específica genera el pedido a través de la plataforma, que normalmente es una aplicación web móvil, es decir, para poder llegar a los ciudadanos, para poder acceder al consumo, y conecta con una oferta, ¿no es cierto? Y moviliza un trabajador que, intermediado por la plataforma, hace posible esto. Y las otras intermedian más bien bienes culturales, no bienes físicos, no servicios, sino bienes culturales como son películas, como es música, etcétera, ¿no? Esas son las plataformas de streaming, las más famosas. Entonces, a mí me parece que los dos tipos son los más importantes en términos contemporáneos, no solo por los aspectos económicos, entendido como el nivel de operaciones o la cantidad de usuarios que tengan cada uno, sino sobre todo por las implicaciones que eso tiene para las sociedades contemporáneas, ¿no? En el uno me parece que se pone en tensión en las plataformas basadas en localización los derechos de los trabajadores y los bienes públicos, ¿no? Hay una erosión de los bienes públicos al pensar, por ejemplo, que las plataformas de transporte de pasajeros están utilizando el espacio público sin pagar impuestos,
¿no? O sin tener las regulaciones que el taxi convencional tiene, ¿no? De hecho, es una de las grandes, creo yo, de discusiones en América Latina. Y por otro lado, el tema de las plataformas de streaming, se pone en tensión el derecho de autor y también un poco el sentido de lo que significa la circulación cultural, ¿no? No significa que necesariamente sea el apocalipsis, pero sí creo que están en tensión y sí creo que hemos sido más licenciosos que restrictivos en ese sentido, como sociedades me refiero. Vaya cuestiones que entran en tensión además, ¿no? Por ejemplo, los derechos de propiedad, digamos, la propiedad intelectual en términos generales, pero también la fuerza de trabajo. ¿Cuáles son las características que tú has visto y que se ha determinado desde lo académico y también desde las organizaciones de la sociedad civil en torno a las plataformas digitales? Bueno, yo soy parte también del proyecto internacional Fair Work, que evalúa las condiciones de trabajo de trabajadores de plataformas basadas en localización. Estamos presentes en 41 países alrededor del mundo. En Ecuador tenemos a inicios del 2025 tenemos 4 reportes y habrá un quinto. Luego no sabremos bien, pero y a partir de eso la inmersión en el tema. Entonces, retomando lo que decía sobre las plataformas basadas en localización, tema de los derechos laborales, del tema de los bienes públicos, y agregaría que esto es posible porque hay una elusión de las regulaciones, ¿no? Sobre pretexto de la economía digital, sobre pretexto de decir, esta es una nueva forma de obtener recursos, de generar empleo. Esto funciona normalmente o esquivando regulaciones o en los grises de las regulaciones, ¿no? Eso me parece que es importante. Lo siguiente es que en términos de los y las trabajadores hay un montón de cuestiones que no estamos viendo, ¿no? Como el tiempo que se dedica, la subordinación que tienen a la plataforma, etcétera, etcétera. El dato clave en transformación digital. De acuerdo a cifras del Observatorio de Desarrollo Digital, parte de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, la economía digital de la región significó $1.800 millones a mediados de 2023, siendo que la industria digital implica un 10% de la economía total de América Latina y el Caribe. Además, se registró un crecimiento del 14% en el periodo comprendido entre 2010 a 2023. Bien, Daniel, siguiendo con esta conversación, ¿cómo impacta entonces la economía de plataformas en los países? Y dado que eres parte de este grupo de trabajo de Fair Work, si nos puedes hacer una referencia al caso específico de Ecuador. Yo creo que, contrariamente a una de las promesas de la transformación digital, que es la transparencia, la economía de plataformas es bien opaca, ¿no? Podemos estimar, aproximarnos, hacer mediciones indirectas o mediciones externas, pero no sabemos exactamente el tamaño de la economía de plataformas, ¿no? Y lo digo en varios sentidos, ¿no? Por ejemplo, hasta hace 2 años las empresas no pagaban un centavo de impuestos en Ecuador. Eso cambió en Ecuador con la ley FinTech, que obliga a que tengan un operador nacional, y que me parece a mí que ese fue una especie de acuerdo entre implícito y táctico entre el gobierno nacional o entre el Estado ecuatoriano, pues, porque se necesita de Ejecutivo de Asamblea y las empresas internacionales, para que quede algo de impuestos en Ecuador, ¿ya? Y con eso el Estado se comprometió a no regular, en cambio, los derechos laborales, porque recordemos que en Ecuador hubo 2 iniciativas para reconocer derechos laborales en trabajadores de plataforma basados en localización. Luego eso se mezcló con trabajo autónomo, luego eso se mezcló con venta directa. Quedó una propuesta que, por temas de inestabilidad institucional, si bien se debatió en la comisión primer debate, llegó al pleno. Al momento del segundo debate en la comisión, se instalaron unas mesas, luego quedó interrumpido y ese texto quedó ahí medio huérfano. Luego, tiempo después, se publicó un texto en la página web de la Asamblea Nacional que estuvo medio cerrada por el tema de la muerte cruzada, ¿no? Entonces, no se ha avanzado en la legislación de derechos de las y los trabajadores, pero ya hay algo de
algo queda de la operación de las empresas en el país vía impuestos, ¿no? Por este operador domiciliado en Ecuador. Y de ahí, bueno, no sabemos el número exacto de trabajadores, porque además es difícil entender qué mismo es un trabajador para las empresas. Si utilizamos los conceptos generales, uno puede decir que alguien que trabaje 8 horas o más ya es un trabajador, o incluso media jornada, etcétera. Y esos números, por la dinámica de ese sector, van variando, ¿no? Entonces, no sabemos, y creo que estamos lejos de saber, porque no hay una voluntad clara del Estado ecuatoriano, quizás salvo la Defensoría del Pueblo, que ha hecho algo más, para identificar el tamaño de esta operación. Genial. Hay, digamos, algo más que me parece importante señalar es las condiciones de los trabajadores de plataformas, ¿no? Ustedes han hecho estos reportes anuales. ¿Cuáles son las principales características que han evidenciado en los 2 últimos años, digamos, en la coyuntura nacional que está influyendo, digamos, en el trabajo de plataformas? Gracias por la pregunta. Bueno, los reportes que se han hecho anualmente han oscilado con ciertos temas en foco, siendo siempre el telón de fondo la informalidad y el desempeño de la economía ecuatoriana, la macroeconomía, digamos, tasas de empleo, PIB, crecimiento, etcétera. Y se han investigado, por ejemplo, flujos migratorios, que igual no se puede saber exactamente, pero hay lógicas, digamos, donde se identificaron, por ejemplo, el alquiler de cuentas, porque sobre pretexto de seguridad, que es otra de las grandes promesas de la transformación digital, te pedían identificación. Entonces, hay personas migrantes que al migrar en condiciones seguras no necesariamente tienen sus documentos de identidad. Entonces, cuando tuvimos una ola migratoria en América Latina hace varios años, quienes llegaban más tarde que los primeros, llegaban siempre en condiciones más difíciles y les alquilaban a aquellos que habían logrado abrir cuentas. Eso por un lado. Luego hemos visto también que Ecuador, a pesar de ser un mercado pequeño, hay ciertos plataformas que un poco emergen también de ciertos contextos locales o que tienen unos rasgos más locales, un poco por lo que yo llamo la hibridación entre las cooperativas de taxi convencional y empresas tecnológicas que, dado que los municipios del gobierno nacional no se deciden a regular si prohibir o permitir abiertamente las plataformas de transporte de pasajeros, han generado esta alternativa, para ellos también aprovechar ese gris. Y lo último es las condiciones de inseguridad, ¿no? Y esto se ve sobre todo en el delivery. Cuando hacíamos las entrevistas a las y los trabajadores, nos decían que pasaron de no ver ningún delito durante años, a ver delitos, robos sobre todo, pero robos violentos también, etcétera. De no ver nada durante años, por ejemplo, una persona que estuvo 3 años, a comenzar a ver al menos uno cada 15 días, ¿no? Entonces, el tema de inseguridad se ha añadido como una capa a esto que nunca se va del todo, que ha sido la informalidad, y un poco también el flujo migratorio, que más bien se ha ido estabilizando, aunque no sabemos del todo cómo está eso. ¿Sabías que? Según el reporte anual de Fair Work, proyecto del Instituto de Internet de Oxford, en 2023 la economía global de plataformas experimentó momentos de crisis y consolidación. Por ejemplo, las presiones en los mercados internacionales generaron condiciones complicadas para las plataformas, lo cual en la mayoría de los casos se trasladó a las personas trabajadoras en aspectos como reducciones de los ingresos, empeoramiento de las condiciones de trabajo y descenso en los estándares de gestión. Bien, Daniel, para ir cerrando, ¿cuáles son los principales desafíos entonces que tenemos, yo diría, como país y como región, dado que has estado justo en diálogos regionales también con tus contrapartes? ¿Cuáles son los principales desafíos que ustedes identifican para la economía de plataformas en América Latina y el Caribe y en el caso de Ecuador? Gracias, Francisco. Bueno, cada país tiene su propia performance, a pesar de que los dos sectores dominantes son lo que llamamos el delivery y el transporte de pasajeros, pero en otros países, por ejemplo, están más consolidados otro tipo de servicios, por ejemplo, los de tareas de limpieza e incluso cuidados, ¿no? Esto está muy consolidado en Colombia, digamos, corresponde a unas dinámicas más locales, pero que también están reguladas, porque Colombia sí ratificó el convenio de la OIT referente a trabajo remunerado del hogar.
Algo que en Ecuador no, y aunque no se ve que sea un sector en términos significativos, entre comillas, sí se ve que hay esfuerzos de plataformización del trabajo de limpieza y cuidado, por ejemplo. Entonces, cada país tiene su propia performance. En general, en América Latina hay muy pocas plataformas de origen nacional, ¿no? Esto es bastante particular de Ecuador, donde incluso uno puede encontrar casi que una app por cabecera cantonal, debido a una cierta infraestructura tecnológica que hay en Ecuador y ciertos emprendedores tecnológicos, pero en muchos países funcionan solo las internacionales, ¿no? Las tres grandes de transporte de pasajeros, de logo negro, de logo violeta y de logo gris con tomate, y las dos grandes de delivery, que es esta colombiana de logo naranja, y la de logo rojo, que en su momento fue de logo amarillo, ¿no? Entonces, eso. Y los grandes desafíos siguen siendo comunes, que es la regulación, ¿no? México aprobó una ley que no hizo feliz a nadie, ni a plataformas ni a trabajadores, y en un montón de países las regulaciones están a medio camino, se han ido diluyendo, se han interrumpido, etcétera. Se ha dilatado demasiado, ¿no? Tenemos expectativas porque hay una reunión de la OIT este año, y sobre plataformas, una reunión que fue postergada durante 2 años. La última postergación del año pasado, que es quizás la más polémica, porque fue medio de imprevisto y se alude mucho a las presiones de las empresas tecnológicas que estaban saliendo de un problema de los mercados financieros, ¿no? Lo que decías hace un rato. Y se espera que de esta convención salga una recomendación y un convenio. Luego puede tomar una década que los países ratifiquen el convenio. Pero sí hay expectativas de que salga al menos una recomendación sólida sobre lo que los estados deben hacer. Genial. Y en ese mismo contexto, digamos, pensando, es que hay algunos lugares en los cuales se ha avanzado lentamente, probablemente con algunos temas de carácter regulatorio, pero ¿se puede decir que también existen retrocesos? ¿Han mapeado algo en este orden? Pasa que las plataformas son un objeto que me parece que es muy propio de lo digital, además, que nos pone en tensión los viejos modelos en los que se piensa el Estado, por ejemplo. Es decir, no es que las plataformas son un tema del sector, pensando en una vertical del sector telecomunicacaciones. No. Es una transversal, más bien, ¿no? Que pasa por el sector trabajo, por el sector telecomunicaciones, por el sector movilidad, en el caso de ambas, por el sector seguridad, y depende qué nivel de gobierno tenga las competencias, por ejemplo, ¿no? Acá ha habido intentos de regular las plataformas desde los municipios sobre pretexto de seguridad. Nunca ha salido bien, por eso no se ha aprobado ninguna, pero ahí hay entonces es un objeto al cual hay que agarrar desde distintos ángulos al mismo tiempo. Y yo creo que nuestros legisladores y en general la sociedad ampliada no está dando esa discusión, ¿no? Eso de ahí. Entonces, claro, si hay un retroceso en políticas migratorias, eso implica un retroceso en la economía de plataformas para los trabajadores. Si hay un retroceso en derechos laborales generales, también va a haber un retroceso en los trabajadores de plataformas, aun cuando no estén cubiertos por la legislación. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de esta comunidad. Agradecemos también a Flaxo Radio y a Javier Macas en la producción. No olvides seguirnos en las cuentas del laboratorio en las redes sociales y visitar nuestro sitio web www.ctslab.org para más contenidos, publicaciones y actualizaciones. Hasta la próxima.